Hola. Si recuerdas, hace algunas lecciones aprendimos que los derechos reales se distinguen de los derechos personales por provenir de la ley y no de la voluntad de las partes. Esto podría resultar un tanto confuso porque, por ejemplo, la transferencia de propiedad, un derecho real, suele ser el resultado de un contrato de compra-venta, y un contrato siempre proviene de la voluntad de las partes. En ese caso, ¿cómo podríamos decir que los derechos reales no provienen de la voluntad? Para entenderlo, tenemos que recordar otro concepto importante: la situación jurídica. La situación jurídica es una condición que acompaña a un sujeto de derecho por un tiempo relativamente largo y que le hace sensible a normas jurídicas especiales. Por ejemplo, cuando un sujeto de derecho contrae matrimonio, adquiere la condición jurídica de cónyuge por un tiempo relativamente largo, y a partir de ese momento le afectan normas que solo afectan a los cónyuges, como la obligación de apoyar financieramente a su pareja o renunciar a la mitad de los bienes que adquiera mientras esté casado. Aunque el matrimonio proviene de la voluntad de los esposos, sus derechos y obligaciones no provienen del acto matrimonial, sino de la ley. Existen normas del Código de Familia que definen los derechos y obligaciones de los cónyuges entre sí. Aunque así prefieran, los esposos no pueden alterar las leyes que definen su condición jurídica. No podrían, por ejemplo, casarse y disponer que para ellos no se aplica la norma que les obliga a renunciar a favor del otro a la mitad de los bienes que adquieran durante su matrimonio. La condición jurídica de cónyuge se adquiere voluntariamente, contrayendo matrimonio. Pero ser cónyuge es un molde definido por la ley y no puede ser alterado por la voluntad de las partes. Una vez adquirida la condición de cónyuge, se aplica el molde uniforme que se aplica a todo el mundo. Algo parecido ocurre en nuestro ejemplo. La condición de propietario a menudo se alcanza con la voluntad, pero lo que uno puede o debe hacer en virtud a esa condición está definido por la ley. Es un molde fijo que no puede ser modificado por la voluntad de las partes. Estos moldes son denominados tipos jurídicos, y por eso a los derechos reales descritos por la ley les decimos derechos reales típicos. El propósito de este video es bosquejar los derechos reales típicos para que seas capaz de identificarlos en tus lecturas. Para ayudarte a distinguirlos entre sí, los clasificaremos según 3 criterios: si el derecho se ejerce sobre bienes propios o ajenos, si se ejerce para el disfrute de su titular o para garantizar el cumplimiento de una obligación, y si es propiedad o deriva de ella. Comencemos con el derecho real de propiedad, llamado también dominio. Llamamos propietario al que es titular de este derecho, y si es ejercido por un grupo de personas, a cada uno le llamamos condómino. El dominio que ejerce un propietario sobre un bien se traduce en 3 facultades: uso, goce y disposición. Uso significa utilizar la cosa conforme a su naturaleza y destino. Por ejemplo, si un propietario conduce un vehículo para trasladarse de un lugar a otro, está ejerciendo su facultad de uso. Ocurre lo mismo si se habita una casa, se bebe un refresco o se patea un balón de fútbol. Goce significa disfrutar de los frutos que produzca el bien, como hacen los agricultores cuando cosechan sus cultivos o los propietarios de departamentos arrendados cuando colectan sus cánones de alquiler. Disposición es la facultad de enajenar el bien a favor de un tercero, como ocurre, por ejemplo, cuando un propietario suscribe un contrato de compra-venta para transferir su casa a favor de un tercero. Naturalmente, la propiedad no puede ejercerse sobre un bien ajeno, así que debe clasificarse como un derecho que se ejerce sobre un bien propio. Tampoco está para garantizar el cumplimiento de una obligación, sino para el disfrute de su titular. Y, por supuesto, no es accesoria al dominio, es el dominio en sí mismo. Cada una de las partes de la antícresis interpreta 2 roles al mismo tiempo. Uno de ellos es propietario-deudor y el otro anticresista-acreedor. Primero, el anticresista hace un préstamo a favor del propietario y le concede un plazo para la devolución. Para garantizar el cumplimiento de su obligación, el propietario entrega al anticresista un bien inmueble. Mientras no se efectúe la devolución del préstamo, el anticresista puede usarlo y gozarlo. Una vez satisfecho el crédito, el anticresista debe devolver el inmueble a favor del propietario. La antícresis siempre se ejerce sobre un bien ajeno. Su función principal es garantizar la devolución de un crédito y surge de la voluntad del propietario y, por lo tanto, es accesorio a la propiedad. La prenda es similar a la antícresis excepto que recae sobre un bien mueble en lugar de un bien inmueble.
En la posesión, el poseedor debe tener contacto con alguna cosa. El contacto será posesión si cumple dos condiciones. Primero, el sujeto debe tener control físico sobre la cosa, es decir, debe poder manipularla corporalmente. Y, segundo, debe ejercer ese control con el ánimo de ser propietario. Los romanos denominaban corpus al componente físico y animus al componente anímico. Un ejemplo de contacto que no es posesión es el que tiene un arrendatario. El arrendatario ejerce control físico sobre la cosa que arrenda, tiene el corpus, pero lo hace sabiendo que otro es propietario, es decir, no tiene animus. Otro ejemplo curioso es el del sujeto que se asienta ilegalmente en un inmueble deshabitado. En este caso, aunque el poseedor actúa de mala fe, cumple nuestras dos condiciones. Tiene control físico sobre la cosa y actúa con la intención de ser propietario. La posesión puede ser ejercida sobre bienes propios o ajenos, y su destino es el disfrute del titular. No es posible clasificar la posesión como de dominio o accesoria al dominio, porque no es propiedad y tampoco es producida por la voluntad del propietario, sino por un hecho, tener animus y corpus sobre la cosa. Provenir de un hecho es una peculiaridad que distingue a la posesión del resto de los derechos reales típicos. En el usufructo, el propietario de un bien le confiere a otro la facultad de uso y goce por un tiempo determinado. Este derecho se ejerce sobre bienes ajenos, está destinado al disfrute de su titular y por provenir de la voluntad del propietario es accesorio al dominio. En la servidumbre intervienen dos sujetos, el propietario de un inmueble denominado fundo sirviente y el propietario de otro inmueble denominado fundo dominante. La servidumbre es causada por algún fenómeno jurídico que puede derivar o no de la voluntad de los propietarios. Su efecto coloca al propietario del fundo sirviente en condición de sujeto pasivo y al propietario del fundo dominante en la posición de sujeto activo. El dueño del fundo sirviente está obligado a tolerar alguna conducta del propietario del fundo dominante. Por ejemplo, el fenómeno jurídico que tiene como efecto la servidumbre de paso es el enclaustramiento de un fundo, como ocurre con el fundo C de la imagen que tienes en pantalla. Si ocurre algo así, el propietario del fundo C está facultado para exigir al propietario de algún fundo circundante su paso hacia la calle más cercana. Existen otros tipos de servidumbre además de la de paso, pero te comentaremos sobre ellos cuando nos toque avanzar esto en un módulo posterior. Con eso concluye nuestra descripción de los derechos reales típicos más importantes. Cada uno de ellos merecerá un módulo propio para desarrollarlos con detalle. Te deseamos muchísima suerte.